Las coronas de recubrimiento, como les dije, estos son coronas de recubrimiento completo. Solo estamos viendo restauraciones provisionales fijas de coronas de recubrimiento completo. Hay otro tipo de restauraciones provisionales, pero ahorita estamos viendo las restauraciones provisionales fijas para coronas de recubrimiento completo. Es más, ni siquiera estamos viendo provisionales para prótesis parciales fijas de más de 3 unidades, póngale. No estamos viendo eso. Estamos viendo para coronas individuales, realmente. Esto va encaminado a coronas individuales. Preparaciones individuales. Y ustedes van a ser provisionales individuales también. O sea, no estamos viendo provisionales. Van a tener otras características el provisional. Que tiene uno de 3 unidades, tiene otras características. Sin embargo, este es mucho más sencillo, pero por este vamos a iniciar. Entonces, la palabra provisional es algo que ustedes ya saben, es solo por un tiempo determinado. Están esperando algo definitivo. Entonces, es bien importante, provisional. Eso no debe de ser por mucho tiempo. Esto es solo mientras ustedes están esperando los trabajos del laboratorio. Como les dije, las restauraciones provisionales tienen que tener todas estas características, estos criterios que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con todas estas características. Debe de tener características de factores endodónticos, o sea, debe de cumplir con estos requerimientos endodónticos, debe de cumplir con requerimientos periodontales, debe de cumplir con requerimientos estéticos, porque no le vamos a poner un diente feo a nuestro paciente, y los requerimientos funcionales que obviamente debe de tener, porque debe de soportar lo suficiente las cargas que va a recibir, cargas oclusales durante el tiempo que va a estar, para que no se quiebre, para que no vaya a dar sensibilidad y a quebrado. Entonces, todas esas partes debe de cumplirlo. Estos son los criterios que debe de cumplir un provisional. Todos esos aspectos tienen que cumplirlos. Y son los mismos que cumplen una preparación, o sea, viendo que los tejidos periodontales estén bien, que tengamos buena estética, que tengamos buena función y que tengamos protección endodóntica, obviamente. Los requisitos, estos requisitos endodónticos dice que deben de proteger la pulpa de la pieza preparada, de cambios térmicos o de cualquier irritante. Esto solo se logra con el buen sellado y un buen grosor del provisional, sin sobrecontornear. Ya acordamos que ya en clase anterior dijimos que es el perfil del diente que no presione la encía, pero que tampoco lo deje tan separado, o sea, que mantenga la encía en su lugar, pero que no presione la encía demasiado. Si hay presión, va a haber inflamación y entonces la encía va a crecer, o dependiendo de qué tipo de biotipo sea, biotipo periodontal, va a crecer o se va a retirar, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado de que el espesor debe ser adecuado de nuestro provisional. ¿Qué es lo que vamos a tener esto? Porque aquí ya no debo de enfocarme tanto, no debería de preocuparme tanto por eso. ¿Por qué? Porque si yo corté lo adecuado, no tengo por qué preocuparme por el grosor de mi provisional. Entonces, realmente donde yo tengo que tener el problema, el detalle es en el corte que tengo que hacer. Ahora, esto viene por añadidura, digamos, o sea, esto viene ya, es automático, o sea, yo voy a sustituir lo que quité, entonces al menos debe tener esos grosores que yo quité, ¿verdad? Entonces, sin sobrecontornear, que es muy fácil en un provisional sobrecontornear, o sea, dejar bien gordos, o sea, dejarlos redondotes, gordotes de la parte de la encía y presiona la encía. Entonces, eso es malo. Como les dije, los malos odontólogos le dicen al laboratorio, déjeme pasado a la prótesis. Eso jamás se hace. O sea, eso es encubrir nuestras faltas. Eso no se puede hacer. Aquí no pueden. Okay, aquí yo termino mi línea de terminado, aquí empieza mi provisional. No podemos dejar que sobreextienda esa parte. ¿Estamos? Entonces, la protección endodóntica viene por parte del grosor de la prótesis, obviamente sin sobrecontornear, y que haya un adecuado sellado marginal. Esas son las dos cosas que yo debo de tener. Si yo hago eso, mi paciente no va a tener ningún problema a la hora de tomar agua, a la hora de comer cosas calientes, no va a tener ningún problema. ¿Sí? Esto es particularmente importante cuando yo tengo una pieza que está con pronóstico reservado o pronóstico pulpar reservado, o sea que yo no sé si va a aguantar o tiene una restauración extensa que no se removió porque estaba buena, pero estaba muy cercana a pulpa. Entonces, cuando yo hago mis cortes, yo dejo bien sellado, bien provisionalizado
para asegurarme de que esa pieza no va a tener ninguna sintomatología pulpar. Si mi paciente, a pesar de que yo dejo bien selladito, bien ajustado mi provisional, tiene problemas pulpares, tienes dolores de tipo pulpares, tengo que hacer endodoncia sí o sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque yo me aseguré de que no es ningún dolor tipo sensibilidad. ¿Por qué? Porque mis márgenes están bien sellados. Entonces, la única forma que puede ser es que el diente no aguantó la agresión que sufrió ya y entonces va a necesitar un tratamiento pulpar, ¿no? Los periodontales, la salud periodontal se mantiene o se devuelve con provisionales bien pulidos, sin aristas, sin sobrecontornos o infracontorneados, ajustados adecuadamente en su cara oclusal, puntos de contacto adecuados, pulidos de alto brillo. Entonces, definitivamente todo esto que dice aquí es lo que un provisional debe de cumplir. Yo devuelvo, que es lo que estábamos hablando, devuelvo. ¿Por qué? Porque si esto estaba inflamado y estaba crecido y yo lo tuve que cortar, entonces los provisionales lo que van a hacer, porque como estaba invadida esta parte de la encía, se había crecido hacia la restauración que estaba mala, hacia la lesión cervical que tenía, se había crecido la encía, lo que yo hice fue cortarla, obviamente, al preparar. Y mi provisional debe de mantener la encía en su lugar. Esa que corté le va a generar una barrera para que cuando se quiera crecer, lo que va a hacer es encontrar la barrera y ya no se va a pegar. Obviamente la encía no se pega al provisional bien pulido. Entonces, pero si yo dejo un provisional mal pulido, lo que va a hacer es que la va a irritar, más roja la va a dejar y más inflamación voy a tener. Entonces necesito tener buenos contornos, o sea, sin presionar la encía, bien pulidos, sin filos, o sea, eso se refiere a arista, ¿verdad? Ángulos, sin sobrecontornos o bajos contornos, o sea, o muy plano, para que la encía crezca adecuadamente y recobre su salud. Eso es importantísimo mantenerlo. Eso debe de quedar como que si fuera un diente natural. Su función. La función definitivamente es tan importante porque ahí vienen personas que necesitan comer y necesitan soportar las cargas oclusales. No voy a dejar un provisional todo sin forma, todo chato, todo saltado. Sí, me genera un problema a la hora de morder. No puedo dejar interferencias oclusales. No puedo permitir que mi provisional afecte a la hora de hablar. Eso se refiere a alteraciones fonéticas. Digamos, un diente muy grueso, más grueso de lo normal, me va a topar en la lengua, me va a impedir a pronunciar bien las palabras. Si yo lo debo de dejar de la forma del diente, o sea, de los dientes vecinos, del tamaño adecuado, no puedo darme ese lujo de dejarle grandes totopos, de dejarles unos monstruos que dejan ahí de provisionales. No se puede. Tiene que haber comodidad masticatoria, tiene que saber el paciente que ese provisional le ayuda a la función mientras yo le voy a dar su prótesis normal. ¿Ya? Olvídense eso de que los doctores dicen, ok, le dejamos un provisional feo para que regrese. Si yo le dejo un provisional bonito, ya no regresa el paciente. Eso le van a, y créanme, ese es un pensamiento tan, no sé, cómo decirle el calificativo a ese pensamiento. No, eso ni siquiera lo piensen. Ustedes tienen que dejar un provisional lo más bonito posible, porque los provisionales hablan por ustedes. Si ese que hicieron es un provisional adecuado, ustedes imagínense la restauración final que van a hacer, extremadamente bonita. Sin embargo, lo hacen los pacientes, o sea, recuerden, ustedes van a cobrar los provisionales, o sea, la solución de eso es que ustedes cobran sus provisionales, es su trabajo, ustedes lo cobran. Quien diga eso ok, pero es que si le dejo un provisional bonito ya no regresa el paciente, ok, eso es de prestigiar su trabajo, porque usted, o sea, si el paciente se fue, ni modo, pero usted ya cobró sus provisionales, o sea, son de él, si él quiere quedarse con él, que quede con ellos. Pero, ese pensamiento no tienen por qué tenerlo. Los provisionales tienen que cumplir sus funciones, estas funciones, ¿sí? No pueden por ningún motivo, nada justifica que dejen sin provisional o con provisionales horribles. No hay justificación, ¿sí? La única justificación es la huevonería que tenemos para hacer buenos provisionales. Sin embargo, no es lo que nosotros debemos de hacer ni que se nos debe enseñar. No olvídense eso de que el provisional se deja feo. No, eso no pasa. Eso no puede ser.
Y si el paciente realmente no regresa, algo está pasando con nosotros, no con nuestros pacientes, ni con nuestros provisionales. Algo pasa con nosotros. Nosotros estamos haciendo mal algo. Entonces hay que asegurar el por qué nuestros pacientes no regresan. Que el aseguro no es porque hicimos un provisional bonito y fue por otras razones que ya no regresó mi paciente. Entonces, sí, olvídense de ese pensamiento. Eso es un pensamiento que no debemos de tener. Y obviamente requerimientos estéticos. Un provisional debe de quedar como si fuera la restauración final. O imagínense una paciente, llegan pacientes que son recepcionistas, que son secretarias, que están en contacto con la gente. ¿Cómo le vamos a dejar cortar un diente anterior y no vamos a dejarle provisional? ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, yo me atrevería a ir, ser odontólogo y dejarme sin provisional mientras me hago mi carilla. No, no podría. Entonces, no podemos dejar eso y debemos dejar pues, dientes bonitos, que sean, el factor emocional en nuestros pacientes es importante. Entonces, que ellos se sientan que son, que se ven bonitos, los dientes y todo eso. Eso es importante, deben tener toda esa textura adecuada, deben de tener debe de verse bonito. Eso es bien importante, aunque tal vez no es determinante, pero sin embargo para nuestros pacientes es de las cosas mucho más importantes. Y muchas veces nuestros pacientes prefieren la estética a la función. Entonces, debemos de ver qué tipo de paciente tenemos. Le importa más la estética, mezclar la función con la estética, dar un equilibrio. Eso es nuestro arte. Mezclar esa estética con esa función y que sean armónicos. No sacrificar ninguno de los otros, de los dos. Buscar un equilibrio. Ese es mi arte. Y por eso estudiamos. Porque al paciente no le importa la función, ¿ya? Pero a mí sí me debe de importar la función, porque eso a la larga genera problemas en la prótesis, problemas a mi paciente. Entonces yo necesito garantizar mi trabajo y entonces equilibrar esos puntos, ¿verdad? Sí necesitamos que tengan todos esos requisitos los provisionales. Y para eso vamos a ver dos técnicas de elaboración de provisionales. Estas jóvenes, como les dije, les voy a preguntar, se dividen en técnicas directas y técnicas indirectas. Las técnicas directas son las que se realizan en boca del paciente. Esas no las vamos a ver. Las técnicas indirectas son las que no se realizan en boca del paciente, se realizan fuera. Entonces, vamos a ver guía de silicona, que son técnicas indirectas para la elaboración de provisionales, y tolol, como algunos lo conocen. Vamos a ver guía de silicona primero. Estas son las siliconas, recuerden, se puede hacer con siliconas por adición. Estas son siliconas por adición. Están las siliconas por condensación, que esas sí no son dos pastas, sino que no son dos masas, sino que es una masilla y tenemos un catalizador que es un activador, perdón, que es que son pastitas. Se pone sobre la masa, se pone esa pastita como si fuera pasta de dientes y ahí se mezcla. Esas son siliconas por condensación. La reproducción es muchísimo mejor en una silicona por adición, definitivamente. Así también es el precio, es más cara, pero realmente vale la pena. Esta nos puede durar hasta 7 días para seguir haciendo provisionales. La otra no, la otra 2 días y ya estuvo, o un día y ya, dependiendo de la calidad. Entonces, es importante que podamos usar de este tipo de masillas, siliconas por adición, ¿verdad? Esta guía de silicona, aunque como les digo, no se puede hacer solo con silicona por adición, también se puede con silicona por condensación. Muy bien, mezclamos adecuadamente. Esta masa no debe de tener ningún grumo. Como recuerden, es una clara y es blanca a la hora de mezclar. Debe de quedar bien mezcladita, bien incorporada para que no tenga ningún problema de polimerización. Si me quedan vetas blancas, no la mezclé bien. Tengo que incorporarla muy bien, esas dos masillas. Mezclarla muy bien y entonces, obviamente, yo voy a tener... Esto se tiene que hacer sin guantes porque el látex afecta la polimerización de la silicona, pero debe de mezclarse sin guantes. El látex contamina contamina la silicona y entonces afecta la polimerización. Debemos de tener en cuenta que aquí, como ustedes ven en esta foto, el diente debe estar sustituido, o sea, debe estar perfecto, ¿verdad? El diente debe estar como yo quiero que vaya a quedarme. Entonces, en el caso de sus laboratorios, ustedes van a tener que quitarlo y ¿cómo se llama? Y poner uno bueno, ¿no?
Después procedemos a la impresión de la guía de silicona. Aquí no lo hacemos con cubetas ni nada de eso, sino que lo hacemos así con presión digital. Hacemos una forma que sea adecuada. No necesariamente tiene que tener esta forma, pero sí debemos de asegurarnos de que todo haya cubierto. Al menos se recomienda, ustedes van a ver aquí que solo tiene un pedacito del diente. Lo adecuado es que abarque, si yo estoy trabajando en una 6, abarque completamente la 7 y abarque completamente la pieza número 5. O sea, yo voy a cortar hasta la pieza número 4. Entonces, lo más fijo posible, que los dientes de a la par pueda sostenerse la guía de silicona en los dientes de la par, los dientes vecinos, para que mi provisional quede bien ajustadito, que quede bien hecho. Lo recortamos, ¿verdad? Recortamos para que no hayan interferencias de todos esos excesos, pues es mejor recortarlos. Como ustedes pueden ver acá, voy a marcarles. Estábamos trabajando en una 6, ¿verdad? Estábamos trabajando en esta 6. Este estaba cortado. Entonces, lo ideal sería que yo tengo el diente posterior, o sea, la 7, que está íntegra, y el diente anterior, que también debe de estar íntegro. Si ustedes ven el corte de aquí, como se trabajó en este, y el corte se realizó en la parte mesial. ¿Para qué? Para dejar esta área de soporte para cuando yo voy a hacer la presión que va con mi acrílico, ¿verdad? Entonces, también se debe dejar el corte en este caso se hizo también en la parte distal, miren, en la parte mesial en este caso. ¿Para qué? Porque esto es lo que voy a sustituir. Ese va a ser mi póntico. Entonces, perdón, mi provisional a hacer. Entonces, ahí voy a hacer. Entonces, lo ideal, jóvenes, es que yo pueda respetar completamente este diente y mi corte lo haga aquí. Respete completamente este diente y mi corte lo haga aquí. ¿Ya? O sea, una guía de silicona muy amplia. Hay situaciones donde no se va a poder hacer, pues debemos de usar lo que tengamos. Pero en este caso se cortó hacia ese diente. Lo importante es que tengan una superficie donde apoyarse para que el provisional a la hora de realizarse no quede muy delgado, porque la presión que ustedes le ejerzan, esa presión va a influir en el grado de en lo delgado que quede el provisional. Entonces, como les digo, lo ideal es que respetemos un diente completo. En este caso no se hizo así, pero lo ideal sería que respetáramos un diente completo y lo hagamos en el siguiente, ¿verdad? Lo importante es que tengamos una superficie. Eso no es algo como una ley. Ok, y lo importante es esto. ¿Por qué se corta en medio de los dientes? ¿Y por qué no lo cortamos en una superficie proximal? Porque yo debo de ver esto. Debo de ver que cuando yo asiento mi guía de silicona, queda un sellado completo en el diente para asegurarme de que ha asentado correctamente, ¿ve? Para asegurarme de que la guía de silicona está bien asentada correctamente. Eso sí, yo debo de tenerlo bien claro. Por eso lo corto ahí. Por eso no corto a nivel interproximal, porque proximal yo no voy a ver si está bien asentado. Entonces necesito cortarlo a un nivel donde yo pueda comprobar con mi vista que está bien asentada la guía de silicona. Después de probar la guía de silicona, después de probar la guía de silicona, ¿qué pasó con esto? Virus. Muy bien. Entonces, probamos la guía de silicona y entonces, ya obviamente ya con mi preparación hecha, recuerden que esta es hecho para lo que ustedes iban a hacer en el laboratorio, ¿verdad? Porque ustedes no han pasado por la parte de Dentoform, entonces esto estaba hecho exactamente para lo que van a hacer en el laboratorio. En boca hay algunos variantes, pero lo que vamos a tomar en cuenta es que eso es para el laboratorio. Entonces, aquí esto es vaselina. Entonces nosotros ponemos con un hisopo, con un microbrush, el separador del acrílico con el diente que ustedes van a tener. Sí es importante, como les dije, no dejar ningún grumo. No pueden dejar grumos. No van a dejar ningún grumo porque el acrílico se contamina con la vaselina. Obviamente que en esto que solo va a ser una capa para que no se adhiera al diente de plástico,
no hay ningún problema. Pero si usted me deja un grumo como estos que se ven aquí, eso sí le va a generar un problema a la hora de la polimerización del acrílico. Entonces, sí, después de pasarle el hisopo, tienen que pasar algo puede ser una torundita de algodón adicional o puede ser papel para remover los excesos de eso, ¿verdad? Y que solo quede la superficie lícita. No deben de ser en exceso. Y eso me lo tienen que poner bien en el protocolo, ¿verdad? Poner separador, si se usa vaselina, no poner en exceso. Eso sí tiene que ir muy bien explicado. Una técnica, vamos a ver. Entonces, después de haber hecho eso, después de poner la separación, ya recuerden, probamos nuestra guía de silicona. Ahora hacemos la mezcla. Este líquido que se le está poniendo es el monómero, como yo le dije, de preferencia, tienen que ser con goteros que son de vidrio, ¿verdad? Como les dije, un buen acrílico va a tener una buena consistencia. Ahora, el acrílico, y esto apúntenlo porque esto se lo voy a preguntar y lo tienen que si ustedes quieren pueden averiguar más de cada fase, ustedes averiguarlo en su literatura, pero yo les voy a preguntar esto. Las fases de un acrílico son 5, jóvenes. Eso se los voy a preguntar otra vez. La primera fase de un acrílico, cuando yo he hecho el acrílico, cuando yo le echo líquido, o sea, le agrego el monómero al polímero, que es el polvo, entonces tenemos una fase. La primera fase es una fase arenosa. En esta fase se hace justamente así, se hace como grumos cuando yo le deposito el líquido. Se hacen como grumos en mi acrílico. Entonces, pero como yo voy incorporando, esto va pasando. La primera fase es arenosa. La segunda fase es la fase filamentosa. ¿Qué es la fase filamentosa? La fase filamentosa es lo que correspondería a la propagación de las fases de una resina, ¿ya? Es la propagación de la polimerización. O sea, que se van creando enlaces entre ellos, entre todos los polímeros que están ahí. ¿Y qué pasa en esta fase? Se generan hilos. O sea que cuando yo ya estoy mezclándolo y con la espátula, yo lo estiro y se generan hilos, así literal. Son como hebras, hilitos que se van formando. En esta parte es muy pegajosa el acrílico. Entonces en esta parte yo no lo puedo manipular todavía. Se pega a la espátula. Perdón. Se pega a cualquier cosa que yo lo manipule, se va a pegar en la fase filamentosa. En esta fase no es manipulable. Yo debo de tener muy claro en qué fase es manipulable mi acrílico. En la fase arenosa, obviamente no, porque ni siquiera está incorporado completamente. La segunda fase, la fase filamentosa, está pegajoso por todos lados. No se puede manipular. En la tercera fase, que es la fase plástica, en esa fase se puede manipular. Allí es donde yo debo de aprovechar. ¿Por qué? Porque ya en la fase plástica es cuando ya no se pega en ningún lado. Después de la fase filamentosa, la fase pegajosa, esa fase pasa a la fase, es la tercera fase. Tercera fase, fase plástica. En esa fase yo la puedo manipular. En esa fase yo puedo manipular, darle forma, hacer, incluso si ustedes lo están probando, hacer una bolita, no se va a pegar ni en mi guante siquiera, ¿sí? Entonces yo debo de saber que allí yo puedo manipular mi acrílico. En ese momento es cuando con mi espátula voy a tomarlo y lo voy a poner en la guía de silicona. No en la fase filamentosa. En el momento en que ya está en la fase plástica, o sea, ya dejó de ser tan pegajoso, pero todavía está fluido, no está duro, que conste, aquí está fluido todavía el material, pero tiene esa fase. Agarramos con la espátula y lo colocamos en mi guía de silicona. ¿Por qué? Porque ya no se va a pegar, ¿ya? Todavía fluye, pero no se pega. Está bien compacto entre ellos. Entonces, pero todavía fluye, jóvenes. Deben tener bien claro. Y esto solo manipulando lo van a poder ver esas fases. De ahí, una vez pasa esa fase, y en esa fase es cuando yo lo debo de colocar debo de colocarlo
En esta fase, miren, así como está, esta es la fase plástica, ¿sí? En esa fase yo lo debo de colocar. Una vez coloqué dentro de la guía de silicona, lo suficiente yo lo asiento. Me debo de asegurar que una vez más él está bien asentado con mis dientes guías. Miren cómo está aquí, bien asentado. ¿Ve? Entonces yo necesito ver que eso se quede así, bien asentado. Eso es en la fase plástica. Recuerden, ahí es donde yo puedo manipular. Les voy a preguntar, fase en la cual se puede manipular el acrílico para llevarlo a la guía de silicona y colocarlo en la preparación. Y asentarlo en la preparación. Entonces ustedes me tienen que ver, va a estar arenosa, filamentosa, plástica. Entonces ustedes tienen que poner ahí la plástica. Muy bien. Entonces, después de eso pasamos a una fase elástica. ¿Sí? En la fase elástica, nosotros podemos remover estos excesos. ¿Por qué? Porque todavía está blando. Pero ya en esta fase elástica no pierde su forma. ¿Ya? Una vez lo asentamos y ya pasó de la fase plástica, obviamente entró a la fase elástica, no va a perder su forma, aún así lo manipulemos. Entonces, esta forma ya quedó allí, pero todavía está blando para que yo le pueda remover estos excesos. Entonces, con una tijerita vengo y remuevo los excesos primero. Recuerden, con una tijera, eso no está aquí, con una tijera vengo y remuevo estos excesos, o con un bisturí también se puede. ¿Estamos? Remuevo estos excesos, porque va a ser fácil con la tijera que yo pueda cortar porque está blandito. Después de eso, aquí ya están removidos los excesos, miren. Entonces, con una tijera o con un bisturí, vine y lo corté, ¿verdad? Entonces, removí la mayoría de excesos que se pudo, porque todavía está blando, entonces tampoco puedo remover exactamente, o sea, detalladamente. Si ustedes ven, por aquí quedaron algunos excesos. Eso se tiene que pues dejar allí, no se puede remover porque si no nos llevamos más de lo que debemos. Entonces, removemos lo más que podemos, ¿verdad? Con una tijerita o con un bisturí. Entonces, después de eso, ya pasó una vez pasa la fase plástica, en esa fase elástica, nosotros tenemos la reacción exotérmica. Ya no se puede manipular y empieza a calentar eso. Un acrílico puede calentar hasta 47 grados, incluso, ¿ya? O sea, es mucho. Si ustedes lo dejan en boca, va a quemar el diente. La temperatura de la pulpa anda ahí por los 37 grados, ¿ya? Estamos. Y esto llega a 47, son 10 grados más que nosotros vamos a generar. Eso es lo suficiente para generar una alteración pulpar. Entonces, no podemos dejarlo. En esta parte es cuando nosotros, recortamos, todavía estamos en la fase plástica que inició la fase plástica, empezamos la remoción y colocación de la prótesis, metiendo, sacando, así, metiendo, sacando, para que no se quede trabado. ¿Por qué? Porque una vez termina la reacción exotérmica, esto ya va a estar polimerizado completamente, o sea, va a estar duro. Entonces, durante la fase que está calentando eso, entre la reacción exotérmica, yo tengo que estar introduciendo y sacando la prótesis para que no me vaya a quedar trabado allí en mi preparación. ¿Estamos? En este momento es cuando yo debo de hacerlo. Remover, colocar. Dura la reacción exotérmica. Si lo hacemos en boca, en una técnica directa, con mayor razón. ¿Por qué? Porque no puedo dejarle que caliente el diente por tanto tiempo, ¿verdad? Eso no se puede. Esto realmente quema. Si ustedes se lo dejan en la mano, esto quema. Entonces no pueden, obviamente, imagínense una pulpa. Entonces, que tener eso. Una vez pasa la reacción exotérmica, que es la cuarta fase, recuerden, la cuarta fase es la fase elástica. Entonces, es donde se da la reacción exotérmica y ya no se puede manipular el acrílico. Una vez termina la reacción exotérmica, pasamos a la fase rígida, o sea, esto ya enduró, esto ya está polimerizado. Esto ya por más que hagamos, esto no estira, no encoge ya, esto ya se dio la contracción por polimerización, ya quedó separado. Ya van a ver que no va, por más que haya fluido el material, siempre queda separado. Entonces podemos hacerlo
remover todo. Ahora ya que está rígido, podemos remover ya a detalle los excesos en las líneas de determinado. ¿Cómo? Podemos hacerlo con estas piedras montadas que se deberían de ser de grano fino. La más fina es la blanquita, entonces pueden hacerlo. Yo les recomendaría que lo hicieran y esto pues pueden ponerlo en la parte del laboratorio que van a hacer. Con discos Soflex. Es mejor hacerlo con discos Soflex. Olvídense de hacerlo con fresas. No pueden hacerlo con fresas. Y si se animan alguna vez a hacerlo, ya van a ver lo que les va a pasar. Van a llevarse la línea de determinado, pero bastante. Entonces, eso pasa. Así que tiene que ser con discos Soflex, que vamos a remover todos estos excesos, o con piedras montadas, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Discos Soflex de grano grueso. Entonces, con eso vamos a recortar todas estas barbitas que han quedado y para poder darle un adecuado contorno. Ahora, aún así, vamos a ver que aquí tenemos unos espacios abiertos, ¿verdad? Tenemos espacios abiertos, quedó separado, o sea, esto es demasiado. Entonces, cuando removemos ya no hay sobrecontornos, pero aquí quedó abierto. Entonces, ¿qué necesito hacer? Entonces, esto de aquí nos saltamos a la parte del pulido, pero miren cómo queda al final. Vamos a ver en la parte, algo que se tiene que hacer es esto. Igualmente en la otra parte, eso no está en esta parte de la guía de silicona. Después de esto, yo necesito hacer algo que se llama abocardar, ¿sí? Apunten, abocardar. Abocardar. Entonces, yo voy a abocardar. ¿Qué significa abocardar? Voy a remover toda la parte interna de mi restauración. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una fresa redonda número 6. Voy a remover esto que estamos haciendo aquí, abocardar. Esto es abocardar. Estamos removiendo toda la parte interna de mi provisional, toda la parte interna, no mucho, ¿verdad? Pero sí estoy generando un espacio para el nuevo acrílico que yo voy a colocar. ¿Por qué? Porque una vez lo tengo abocardado, así como este, miren, así como este abocardado, está abocardado, ya tiene más espacio. Voy a hacer otro poquito de acrílico, lo voy a colocar aquí y voy a sentarlo nuevamente. Miren cómo están rebalsando estos espacios. Miren cómo están, por lingual, cómo está rebasando todo. Entonces, esa parte impresionó la parte de la línea determinada. Entonces, eso es lo que yo debo de hacer también en el sector posterior, con la guía de silicona, también debo de hacer lo mismo. Abocardo y rebaso. Mezclo material y coloco más acrílico para hacer rebase. Para hacer el rebase y que entonces me quede bien sellada mi línea determinada. Entonces, aquí estamos. Si ustedes ven, se ve la diferencia. Esto es lo que ha quedado como de excedente, esta parte de acá, esta parte de aquí. Ya con el pulido, todas estas superficies ásperas deben de desaparecer, pero miren cómo había quedado de abierto el margen. El margen había quedado hasta aquí. Entonces, y mi línea determinado era acá. Entonces, todo este espacio se tiene que rellenar en el rebase que yo voy a hacer. Entonces, obviamente, el de acrílico, la contracción es mucho menor y bueno, la exactitud queda mucho más. Aquí, si ustedes ven, hay como un collarín cabal que se ve que es donde faltaba acrílico para que sellara mi restauración provisional. Entonces, eso es lo que yo debo hacer. Después de eso estamos listos para pulir, ¿verdad? Entonces, vaya, esa es la parte que falta de la guía de silicona antes de realizar, aquí deberíamos de hacerlo, y antes de realizar el pulido.
Como les dije, esto es lo básico, lo menos que pueden tener para realizar un pulido es piedra pómez. Esto es piedra pómez grano fino y se moja, debe de estar muy humedecida. Esta es una rueda de manta ya utilizada, obviamente, cuando está utilizado no se ve así, pero esta debe quedar bien humedecida y con eso le pasamos en toda la superficie después de haberlo acabado con una fresa, una piedra, ya sea piedra montada o con un soflex de grano medio para que quede lisa la superficie, y cuando ya pasamos esto ya nos queda lisito, ya nos queda con un brillo adicional como esto. Les da lo suficiente como para no generar retención de placa dentobacteriana, retención de alimentos que nos puedan irritar la encía. Entonces, es con lo mínimo que podemos hacerlo para el pulido. Ustedes van a encontrar que hay 1000 cosas para pulir. Hay su propia pasta para pulir acrílico, como le dije. Hay blanco España, con la que se puede pulir, pero queda muy bonito. Y puntas de silicón para pulir acrílico específicamente. Incluso con las mismas pastas diamantadas que se pulen en la resina, se pueden pulir estos acrílicos. Y quedan muy bonitos. Aunque miren, con la parte de la piedra pómez no nos queda tan mal, ¿verdad? Tenemos un muy buen pulido. Miren esto es importante. La parte del sellado marginal, el contorneo. Ustedes no ven aquí gradas en la parte. Aquí no hay gradas, aquí hay un solo. No hay espacios en la línea de terminado. Está selladito completamente. Así nos tiene que quedar un provisional cuando nosotros lo realizamos. Así no nos va a generar ningún problema de irritación. Entonces, esto es como debe de quedarnos de sellado un provisional. ¿Estamos? Es bien importante que ustedes puedan hacer. Con técnica de tololo la diferencia es, bueno, técnica de tololo o en bloque, es, ustedes van a poder ver no tengo problemas con esto. En el tololo ustedes lo mismo, ¿verdad? La diferencia del tololo es que ustedes no van a tener una guía de silicona, no van a estar haciendo una guía de silicona acá. Entonces ustedes ya tienen la preparación del diente, le colocan vaselina. Aquí lo hicimos para que no se vea que solo con hisopo se puede, pues aquí lo hicimos con una torundita, le pasamos vaselina todo alrededor. En el caso de sus dentoformos tienen que ponerle también a la parte que representa la encilla, porque también es plástico y el acrílico se va a desbordar allí y se le va a pegar si no le ponen vaselina. Entonces, tienen que ponerle, ¿verdad? Ahí alrededor. Si ustedes ven, solo queda la superficie brillante. No debe de quedar grumos, como les dije. Y de ahí hacemos lo mismo. Mezclamos, esperamos las fases que deben de hacerse. Para esta fase, miren cómo está aquí. Aquí, en esta, estamos en la fase plástica justamente. ¿Por qué? Porque ya no se pega. En la fase filamentosa, si ustedes lo manipulan con los dedos, incluso se les queda pegado en los dedos y hace como esa parte de hilos que al separar no se pueden separar. Es porque todavía no se podía manipular el acrílico. Entonces ya en la fase plástica es cuando se puede manipular el acrílico, así como esto, y se hacen bolitas. Miren, entonces es mucho más fácil colocarlo. Miren cómo podemos colocarlo de atrás hacia adelante, presionarlo para que quede bien. Entonces, asegurar de que se asiente en las líneas de terminado y después le vamos dando forma. ¿En qué fase estamos haciendo esto? Ya estamos ahí, ya pasamos la fase plástica, estamos en la fase elástica, donde todavía está blando, y entonces yo puedo recortar la superficie, ¿verdad? Yo puedo recortar ciertas aristas, ya no pierde en la fase elástica, ya no pierde la forma. Si ustedes ven aquí, lo removí y ya aquí ya tiene la línea de terminado bien definida, y lo saco para cortar con una tijerita y ver los excesos que están allí, lo que están de más, y lo que va a permitir que se me trabe de repente, porque esta parte proximal va a hacer que se me trabe con el diente vecino, no necesariamente con la preparación, pero sí con el diente vecino. Si ustedes ven, ya solo removiendo con el bisturí y con la tijera, tiene una forma de un diente bastante, se ve, ahí va el bosquejo de un diente, lo suficiente. Después de eso, yo debo de hacer unas marcas con un color para ver hasta dónde más o menos está mi margen
así a ojo, ¿verdad? Nosotros vemos hasta dónde llega el margen y colocamos, hacemos la marca para que no nos perdamos. Esto va a facilitar el hecho de que yo pueda recortar ya cuando está en la fase rígida con mi pieza, con mi disco Soflex o con mis piedras montadas en este caso. Ahí, si ustedes ven, después de darle la forma con la piedra montada en todos los contornos, miren cómo nos queda. Esto es como debe quedarnos. Esto es a mano alzada. Entonces, pues aquí les sirven sus conocimientos detallados, las formas y todo. Aquí es donde van a pensarlas a usar. Ustedes se aburrían de estar tallando en cera, pues ahora se van a aburrir de estar tallando en acrílico. Más difícil. Entonces, si ustedes ven, el contorno, la forma no debe de perderla. La forma está muy parecida al lado otro central, ¿verdad? Ustedes ven, esta forma no se debe de ir perdiendo. Ustedes ven cómo están los márgenes abiertos aquí, ¿verdad? Todavía, pero eso no se preocupen porque igual lo vamos a rebasar. Lo que sí me preocupa es darle la forma que voy a tener, los contornos adecuados en este momento. Una vez ya he dado esos contornos, entonces veo cómo está de abierto aquí. Tengo bien abierto mis márgenes, ¿ven? Miren cómo está esta grada aquí, esta grada acá. Eso es normal, es parte de que el acrílico se contrae, entre más volumen, como le dije, entre más volumen tenemos, más contracción por polimerización. Entonces, los márgenes van a quedar abiertos definitivamente. Entonces, una vez ya hecho esto, debo de abocardar. Y ya una vez abocardado de esta manera, tengo ya los espacios suficientes. Abocardar, como les dije, es generar espacio en la parte interna de mi restauración para el nuevo material que va a llegar ahí. ¿Qué pasa si no abocardo e intento ponerle acrílico aquí? ¿Va? Póngale que yo de huevoncito, porque yo no quiero hacer eso, se me ocurre no abocardar y poner acrílico aquí. El grosor de película del acrílico es demasiado grueso como para permitirles que vaya a sentar. Le va a quedar todo saltado este diente y entonces ustedes van a tener que volver a recontornear todo el diente porque ustedes no permitieron que asentara bien y probablemente les vuelva a quedar bien abierto el margen. Entonces, definitivamente tienen que abocardar. Se abocarda, se quita todo eso, se genera el espacio. Ustedes van a hacer, al hacer la prueba y colocar el diente, ustedes van a sentir que queda flojo en el diente. Pues, obviamente ya no hay ninguna retención friccional. Entonces, al quedar flojo, ustedes mezclan el material otra vez y se le coloca dentro de donde habían hecho, donde habían retirado, donde habían abocardado y se coloca a presión digital. Ustedes hacen que se vean los excesos. Deben de haber excesos 360 grados, ¿verdad? O sea, por vestibular y por lingual, debo de ver esos excesos que van saliendo de mi restauración. Esto es, todos esos excesos ahí los dejo, no los remuevo en el momento. Recuerden que debo de esperar la fase plástica y elástica para manipularlo. En la fase plástica yo puedo manipularlo, obviamente que esperé hasta esa para colocarlo aquí y colocarlo en el diente en la preparación. Después de eso, dejo que pase la fase plástica y en la fase elástica ya puedo remover todos los excesos recortando con disco Soflex o cuando son pequeños o con tijera primero y después con disco Soflex. Ya me va a quedar algo así. Como vimos, ya no está ya no está abierto los márgenes. Se ve la diferencia ahí entre un material y otro. Y entonces procedemos al pulido de la restauración. Con lo mismo, ¿verdad? Aquí por lo menos es con piedra pómez. Si ustedes pueden tener blanco España, perfecto. Si pueden tener pastas para pulir acrílico, que son buenísimas, pues perfecto. Si ustedes pueden conseguir esas, pues sería ideal. Hay unas puntas de goma, como le dije, de puntas de silicona para pulir. Son buenísimas. Con los mismos discos Soflex se puede también. Y pero en lo personal, el blanco España con estas ruedas de manta, no tiene que ser felpa porque la felpa los deja mal. Entonces, tiene que ser rueda de manta. Entonces, esto los deja muy, 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 muy bien pulidos. Entonces, ya quedamos así. Eso es con respecto a las técnicas de los provisionales, ¿verdad? Esas son las dos técnicas que nosotros vamos a utilizar.